Recibimos a José Eliseo Almanzar. Yo vengo siguiéndolo hace un tiempo porque hay un programa, sí, hay un programa muy bueno, señores, en la radio dominicana, de las pocas cosas en la radio así que valen mucho la pena. Es el programa que él lidera que se llama Paneo Semanal, ¿verdad? Paneo Sí, Semanal anoche, bueno. los sábados por Sol. El horario de 10 a 10 12 a de la 12, mañana. exacto, de 10 a 12 de la mañana. Un programa, señores, muy interesante. Se abordan muchos temas de geopolítica dura. Pero José Eliseo Almanzar está aquí por varias razones, por varios temas. Y uno que me motivó a invitarlo aquí a la Quinta Pata es sus cómo fue desgranando aquel decreto del presidente Luis Abinader, el 517-25, donde va declarando de emergencia el tema energético, ¿no? La situación de la energía eléctrica en República Dominicana y las razones. Ya, desde lo legal, que tú eres un jurista, José Eliseo, ¿cómo tú evalúas este decreto del presidente Abinader? Bueno, primero agradecerle la invitación. Un honor para mí estar aquí con ustedes. Y vamos al punto. Desde lo legal, el decreto está dentro de las facultades que tiene el presidente, de acuerdo a la ley 340-06, que es la que está vigente todavía, de compra y contrataciones públicas. Es una facultad de declarar una situación de emergencia. O sea que desde ese punto de vista, de si se ajusta al ordenamiento jurídico, es perfectamente viable. Ahora vamos al tema, eh, vamos a decir, a las motivaciones y a las circunstancias en las que se da esto. Uh -huh. Primero tenemos una crisis eh, estacional en el sector eléctrico. En verano, un pico de la demanda que se da todos los años. Pero este año ha habido, recuerden que venimos de un año electoral, 2024. Pero en 2023 hubo el mismo problema, en 2022 también. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, primero la economía dominicana crece y así crece la demanda de electricidad. Cosa que los gobiernos tienen que prever, pero yo no sé qué es lo que pasa con esta administración, que en todo lo que tiene que ver con previsión, pues se quedan cortos. Vemos el problema de las aulas en la escuela, es una demanda que va creciendo todos los años. Vemos el problema de las habitaciones en los hospitales y el sector eléctrico no escapa a eso. El tema del transporte son temas de expansión de las necesidades y entonces, pues, esto no agarra, como decimos aquí, asando batata. Lo que es coyuntural se vuelve estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que usted un año puede tener un problema, un déficit, por una contingencia X que se presente, pero eso se ha vuelto una norma. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo que se da esto, hay un deterioro, primero, en el aspecto financiero del sector eléctrico. Nosotros entramos en el año 2019, por ejemplo, teníamos un déficit de menos de 500 millones de dólares en el sector eléctrico. Hoy en día ese déficit es de 1.800 millones de dólares. Y el servicio, la calidad se ha deteriorado. Entonces tú tienes, por ejemplo, y todo eso se debe a qué? A la falta de mantenimiento. Porque si tú ves los índices de cobranza, están prácticamente iguales. O sea, en materia de pérdidas económicas. Las pérdidas sustanciales que hay son en la distribución, no el tema de la generación. La generación no es el problema aquí. Es un tema de distribución. Usted puede introducir al sistema eléctrico todos los kilovatios del mundo, todos los megavatios del mundo en generación. Y si usted no resuelve el problema de distribución, usted va a seguir perdiendo. Al contrario, lo que va es prácticamente un esquema Ponzi, lo que usted está montando ahí. Porque las soluciones que se están buscando, y vamos para el decreto, son soluciones que, por ejemplo, Punta Catalina te puede vender electricidad a 8 o 9 centavos de dólar en línea, pero la barcaza de Asua te la vende a 28 centavos de dólar. ¿Entiendes? Entonces tú traes una barcaza que va a operar de emergencia y resulta que la barcaza opera en el 88% del tiempo. O sea, se ha vuelto una planta de operación continua. Dicen los mismos operadores que se trabajo por 3 años. Ya el año que viene se vence el contrato. Es pero un parásito.
O sea, Bueno, resulta, digo un parásito en el sentido de que, ¿verdad? Porque no chupa claro, la finanza, claro, es lo que estás quiero comprando, decir. estás comprando electricidad Ujú. a lo más caro y con un pasivo medioambiental tremendo. Exactamente. Porque tú estás generando con uno de los combustibles más sucios que hay, que es fuel oil, más contaminante. Entonces, la planta se trajo por 3 años. Obviamente se dice, bueno, pero las señales son que no se va a ir en un año, porque tú no, en vez de sacarla, tú traes dos más y la pones al lado. O sea, ¿qué quiere decir? Que eso se va a quedar ahí, como se quedó la Estrella del Norte en el río Sama, que era, ya hay otra al lado. O sea, la primera tenía que salir, creo que hace un año, y el gobierno dominicano dijo, no, no la saquen, adiciónenla. O sea, trajeron la sustituta y están operando la primera y la segunda. Entonces, Eso es como el puente flotante. exactamente. Sí, como decía. Solo unos meses. Ya, sí. Tiene 20 y pico de años Yo largo. siempre recuerdo a Milton Friedman que en la economía no hay nada más permanente que una ayuda temporal. Sí, sí. Entonces, Eso está bueno. entonces aquí estamos en ese tema. Entonces el decreto. Bueno, el decreto es un tema sorpresivo. Nosotros no sabíamos que el gobierno iba a admitir que no ha planificado absolutamente nada en el sector eléctrico. Porque cuando usted declara una emergencia, ¿cuándo usted declara una emergencia? Bueno, cuando viene un fenómeno natural, un sismo, un huracán, o una situación como por ejemplo el COVID, eso usted declara una emergencia. Es un acontecimiento imprevisible o previsible pero inevitable que tiene consecuencias que afectan el desempeño de un sector o la realización de una actividad. Entonces usted se destapa 5 años después que usted está manejando el sector a declarar una emergencia para comprar. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones? Porque la gente solo lee los dispositivos de los decretos, pero lo considerando son una joya en este decreto. Dice, bueno, uno de ellos dice que este año ha hecho calor por el cambio climático. Oye, las razones. Ajá. Este año el cambio climático ha incrementado la temperatura y por ende hay un aumento de la demanda. Esa es una razón. La otra razón es que por el COVID-19, que fue hace 5 años, se han ralentizado las inversiones en el sector eléctrico. Otra de las razones es que también por el cambio climático hemos tenido la llegada de sargazos que han afectado los sistemas de refrigeración de algunas unidades de generación. Entonces, cuando usted ve que las razones son esas, entonces, pero ven acá, y el sargazo llegó este año, fue. Este año fue que hizo calor. Aquí no llega sargazo todos los años, o desde hace más de 10 años que está llegando. Aquí, este es el primer año que hace calor. Otra causa fue la guerra entre Rusia y Ucrania, que la mencionan ahí, que lo considerando el decreto. Escribió, cuando yo subí un post en X, que fue el que tú hiciste referencia, me escribió un tipo, dice, le faltó la guerra de abril como causa entonces, obviamente, señores, y cuando ustedes van al dispositivo, el decreto, se va a encontrar unas maravillas. Primero, la generación, el contratar generación es declarado de emergencia. O sea, y 24 horas después aparece en la adoba casa en Asua. Por acto de magia. Sí. 24 horas después aparecen ahí. Pero no solo generación, todos los instrumentos, todos los materiales eléctricos que haya que comprar, se comprarán de emergencia. Y también la contratación de asesorías, de servicios jurídicos, oigan de diseño. O sea, ¿cómo tú vas a contratar un diseño de emergencia? Eso significa que tú no has planificado nada, ni tienes diseños de lo que hay que hacer, porque si tú tienes que salir a contratar diseño de emergencia, entonces es que tú no tienes nada planificado. Totalmente. Entonces, eso es a grosso modo, pero contratar abogados de emergencia, asesores, consultores de emergencia. O sea, armar un gobierno de emergencia, porque básicamente es armar un gobierno de emergencia. Eso significa para resolver el tema eléctrico. Eso significa que tú no tenías un plan operativo anual. Totalmente. Porque si tú tienes que declarar en septiembre una emergencia, 9 meses después. Entonces, tú tienes el gran problema de esta administración en el sector eléctrico, es la ejecución de la inversión de capital. Nosotros veníamos, por ejemplo, en el año 2019, en que el último año normal que se puede computar, la administración
en el sector eléctrico se hicieron inversiones de capital por alrededor de 295 millones de dólares, que es lo que habría que invertir aquí, alrededor de 300 millones de dólares durante 10 años para volver a ponerlo como estaba en 2019 el sector. Porque no es para entrar en positivo, es para volver a ponerlo como lo encontró este gobierno. Había un 23% de déficit. Claro, y ahora reducido hasta ahí. Sí, hasta ahí. E iba bajando sostenidamente. En el año 2012, el déficit era 43%, el mismo déficit que hay ahora. O sea, en los 8 años de la administración del presidente Medina, ese déficit bajó de 43 a 23. Y en 5 años ya está en 43 de nuevo. O sea que habría que invertir no solo en corregir el déficit, sino en incrementar la generación para que vaya a la par con el aumento de la demanda. O sea que es una inversión doble. El mismo Celso Marrancini, cuando llegó, dijo que había un plan para invertir 650 millones de dólares. Celso Marrancini llegó hace un año al sector. ¿Ustedes saben por dónde iban las inversiones al 30 de mayo de este año en el sector eléctrico? 78 millones de dólares. O sea, de los 300 millones de dólares, que fueron 650 que él anunció, pero para invertir 300 y después 350. De esos 300 primeros que él tenía había que invertir, en mayo iban 78 millones de dólares, nada más. O sea, que nosotros tenemos 7 meses para invertir 222 millones de dólares y llegar a los 300 millones. Eso en este gobierno es algo, es un hito que no se ha logrado nunca. Si ustedes ven, por ejemplo, en la ejecución presupuestaria, en términos generales, los rubros de ejecución de gasto de capital, ustedes se van a dar cuenta que es lo que pasa. Por ejemplo, al 5 de este mes de septiembre, el presupuesto total de inversión de capital son 211 mil millones, ajustado ya con la reforma que se hizo. Al 5 de septiembre iban 93 mil millones de capital, para un 44, 46%. O sea, ya prácticamente agotando el 75% del año, iba en 46% la inversión de capital. Pero cuando usted va al gasto corriente, se da cuenta que en 3/4 partes del año, que es lo que va casi hasta ahora, ya iba el 67% del gasto corriente ejecutado. O sea, iba bien. La brecha entre gasto corriente en porcentaje de ejecución y gasto de capital es de más de 20%, de 23%. ¿Entienden? O sea, es que no hay... Tú puedes aprobar todos los presupuestos que tú apruebes en presupuesto complementario y como quiera tienes el problema de la ejecución. Y eso es lo que ha afectado a esta administración. En el sector eléctrico, por ejemplo, fuimos de 295 millones de dólares en 2019. En 2021, aquí se ejecutaron 115 millones de dólares. Y después fueron 140, y después fueron 170. Y creo que el 2023 o 2024 pasó de 250 millones de dólares, un solo año, cuando eso era lo que se invertía anualmente. Entonces, el problema, ¿dónde está? Ahí. O sea, esa es una de las grandes causas. Ahí se puede construir una correlación directa. Mientras menos tú inviertes en capital, más pierdes. Porque paradójicamente, y es un problema de gestión, porque paradójicamente, en esta administración se han roto los récords de transferencia del sector eléctrico. O sea, es la administración que más dinero ha transferido al sector eléctrico, pero lo ha transferido en subsidios y no en inversión. Entonces ahí está el problema. Señores, eso es muy grave. Eso es tan grave que más del 40% del déficit primario del gobierno está en el sector eléctrico. O sea, para que quienes nos están viendo y oyendo me entiendan, de cada $100 que el gobierno se ha endeudado, que ha sido un endeudamiento bastante significativo, claro, de cada $100 que el gobierno se ha endeudado, más de 40 ha sido para cubrir el hoyo eléctrico. Por eso es que hay un problema de obras y de realizaciones de este gobierno, porque todo se ha ido ahí. O sea, si usted está endeudándose para cubrir un déficit, o sea, un déficit de un sector que va increciendo porque cada vez se consume más electricidad y usted lo que está contratando es generación carísima que te va a costar más. Por ejemplo,
los costos operativos del sector eléctrico. ¿Ustedes saben cuánto es la diferencia entre lo que costaba en 2019 y cuesta ahora? El sector eléctrico ahora cuesta $90 millones más la operación. No la electricidad, no, la operación. ¿Sabes qué quiere decir operación? Nómina y costos operativos. Son 90 millones de dólares. 90 millones de dólares más que lo que era en 2019. Ustedes recuerdan que cuando llegó, sí, unificaron los consejos y que para economizar, eso cuesta 90 millones de dólares más ahora mismo. O sea que guillado de loco hay más burocracia. Claro, es una mentira falaz eso de que se iba a borrar costos. Yo no sé si hay más o menos. Lo que yo sé que cuesta 90 millones de dólares cuesta más. 90 millones de dólares más. Entonces tú tienes un pacto eléctrico. Ahora, y también por otro lado, porque tú por partida doble, la tarifa eléctrica ha aumentado 3 veces en los últimos 5 años. Claro. O sea que está recibiendo más ingresos, está recibiendo más transferencias y pierde más dinero. O sea, es una cuestión inexplicable. Y lo preocupante de esto es que no hay solución a la vista ni a corto plazo, porque si la respuesta gubernamental es declarar una emergencia, significa que tú no tienes nada en la mano. Coincidencia o no, ese decreto se da 72 horas, 48 horas después de un acuerdo judicial con un imputado por un fraude, precisamente supliendo materiales eléctricos. Y después, entonces, de buena primera, se destraba toda la compuerta para comprar muchos materiales eléctricos. O sea que yo no sé si eso está relacionado o no, pero es algo que puede llamar a suspicacia. Pues, ven acá, o sea, estaban esperando resolver esto para entonces levantar esta compuerta y comprar a todo lo que da. Parece que el tranque lo tenía esa persona con la que se hizo el acuerdo. Sí, porque es como si abrieran una gatera de los caballos en el hipódromo. Firmamos, resolvimos y ahora vamos a comprar. Entonces, yo podría pensar, no es que va a ser así, que en vez de un maxi, pueden llamarse muchos maxis cuando tú levantes esa compuerta. Sí, pueden venir muchos maxis. Sí, claro, o reciclado, porque ese acuerdo tiene muchas particularidades. Primero, duran 5 años negociándolo. Exactamente. Eso es lo primero. Lo segundo, disuelven todas las compañías para dentro de 2 años. ¿Entiendes? Todas las compañías que eran suplidoras que están ahí no dicen qué van a hacer con las deudas que habían ahí. Okay. No, por lo menos yo no lo he visto. No dicen si a esa compañía le van a anular los registros proveedores del Estado de inmediato. O sea que Guillado de Loco está siendo proveedor del Estado. Bueno, pareciera. Yo no sé, o sea, porque nadie sabe, eso no lo explica nadie. Además es un buen titular eso y no lo pusieron. Es decir, ya no podrá ser proveedor. Es un buen titular, pero no lo pusieron. Sí, propone que se disuelven las compañías en 2 años. En 2 años. Pero no dice qué va a pasar dentro de 2 años. Tampoco dice qué va a pasar con la deuda que hay. O sea, hay muchas cosas que explicar ahí. Eso dejó más preguntas que respuestas. Claro. Entonces, por otro lado, el gobierno contrató abogados para eso. Y muy bien. O sea, eso está muy bien. Pero ¿cómo tú contratas un equipo de abogados, manda unas notas de prensa donde dice que tú tienes más de 400 pruebas de todos los montos por los cuales a ti te estafaron, que fueron alrededor de 21 mil millones de pesos? Que dijeron, después mandan a cambiar la querella, sacan con el que se hizo el acuerdo, lo sacaron de la querella inicial. Hay 2 querellas. O sea, hay una donde estaba este señor y unos días después le sustituyeron la instancia y a él lo sacaron de la instancia. Pero el acuerdo, ¿no? No, es que la querella fue en 2021. Fue en 2021. En 2021 ya uno sabía del pulpo eléctrico. En 2021. Hubo un media tour para eso. A él lo sacaron de la instancia en 2021 porque empezó la negociación. Sí. Ahí comenzó. Y la cuestión cierra en 2025. ¿Por qué? No sé. O sea, es que hay muchas cosas que no están explicadas. Entonces, una cuestión de esta administración es que en los sectores donde más dinero se maneja hay una opacidad. Estamos todavía navegando las turbulentas aguas del escándalo del SENASA, varios escándalos en el MINER y obviamente el sector eléctrico, que explica el 40% del endeudamiento del gobierno,
tampoco escapa a esos escándalos. Una locura. Y mira, Radamés del Carmen, por ejemplo, ex administrador de Desur, si mal no recuerdo. Sí. Él, que lo han metido en la cola del tema del pulpo eléctrico, ha dicho públicamente, pero es que yo estoy esperando que me digan de qué va la acusación mía, qué yo hago ahí, cuál fue mi rol. Bueno, y él está sonando desde 2021. Bueno, y con sus cuentas embargadas. Y con su cuenta embargada y todo, él dice, yo no puedo hacer nada, pero a mí no me han dicho, ni me han dicho la acusación. Yo no sé de qué me están acusando. No. Y lo ha dicho públicamente. Con Por casos. eso lo estoy diciendo, públicamente lo ha dicho. Yo estoy diciendo que él es inocente y que es un santo varón, pero lo ha dicho públicamente. No, sí puedes decir que él es inocente. Bueno, la presunción de inocencia se porque la mantiene. Constitución Es verdad. así lo establece. Es verdad, es inocente. Quien tiene que destruir esa presunción de inocencia Es es, verdad. el Ministerio Tienes Público. razón. Pero que además de eso, ya esos casos agotaron el plazo de duración máxima del proceso, que son 4 años. Porque eso se computa a partir de la primera diligencia procesal. Y ya este señor tiene diligencias procesales encaminadas desde el año 2021. Y desde abril del año 2021. Y todavía no se ha producido absolutamente nada. Entonces se le miente al país, porque el mismo Ministerio Público publica un comunicado diciendo que eso tenía que ver con el caso, no voy a decir, porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe esos motes, el caso donde estaba involucrado Alexis Medina. Pero ¿qué pasa? El acuerdo con Maxi tiene que ver con el caso de Alexis, supuestamente, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que la jueza, el tribunal, cuando condena a Alexis Medina, cuando se refiere al capítulo de las EDES, lo descarga. Dice que ahí no se cometieron ninguna de las conductas que el Ministerio Público alegaba, y de hecho fue más lejos, inadmitió como querellantes a los abogados que están ahí. A ese capítulo ahí. Claro, porque ahí no había nada. Entonces, ¿cuál es el valor de la cooperación que dio este señor, que no sirvió en el tribunal, que tampoco fue citado como testigo? Ese acuerdo tampoco fue incluido como medio de prueba. O sea, ¿qué conexión tiene eso? Ninguna, porque ninguna de las personas, salvo creo que Luis de León, y un par de personas que fueron condenadas, pero Luis de León fue descargado también. Descargado, sí. Sí, hay un par de personas que fueron condenadas junto con Alexis Medina, que están mencionadas ahí. Pero eso no sirvió de prueba. O sea, ese acuerdo no fue, ni Maxi Montilla fue testigo tampoco a cargo. O sea que eso no tiene ninguna conexión entre una cosa y la otra. Lo de la planta de Manzanillo, que el gobierno está anunciando con bombos y platillos. Y yo decía, lo está anunciando de una forma que cualquier persona pudiera pensar que es una inversión pública, pero no lo es. No. Háblanos un poco de eso. Bueno, es una planta a gas natural, 400 megavatios, tengo entendido que son, 400 y pico. Es una planta que va a entrar en prueba, porque oigan esto también, y que están anunciándose con bombo y platillo como la solución. Esa planta va a entrar en prueba dentro de 3 o 4 meses. Bueno, el presidente ya dijo que no hay fecha. ¿Por qué? Porque las pruebas duran más de un año. O sea, una prueba es ponerla a generar 1 megavatio, 2 megavatios, entrar, salir. O sea, es un proceso para ir entregándola a los propietarios por parte. Es una inversión totalmente privada. El gobierno no puede un centavo ahí. Sí. El gobierno lo que dio fue las concesiones para el puerto, para la zona de descarga, porque el gas natural tiene unos requisitos, unos requerimientos técnicos. El gas natural viene a una temperatura de menos 100, menos 200 grados para volverlo líquido, porque las moléculas están muy distanciadas una de otra, y a esa temperatura de frío extremo las moléculas se compactan y se vuelve líquido, y por eso se transporta, pero entonces hay que irlo recalentando para volver otra vez a su estado gaseoso. Y eso lleva, hay un barco que es un freezer gigantesco, que es el que hace esa operación con el carguero. El carguero descarga ahí y ese barco lo va regasificando. Todo eso apenas se está comenzando a instalar. O sea que esa planta podrá estar generando probablemente final de 2026 o principio de 2027. O sea que esa no es la solución. Por eso el mismo gobierno buscó 2 barcazas. Claro. Porque sabe que eso no va a estar disponible. Entonces, una cosa es el discurso
y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Pero cuando esa planta entre ya en vigencia, tú vas a seguir necesitando la barcaza porque es que la demanda va a ir subiendo. Claro. La demanda va subiendo. Entonces, y tú tienes que tener también la famosa reserva fría. Tú tienes que tener que encender cuando alguna de esas plantas sale por mantenimiento. Es un mantenimiento programado, señores. En verano se da mantenimiento. En verano se da mantenimiento todos los años. Y busquen en los periódicos el verano del año pasado, el antepasado. Eso tiene un calendario de mantenimiento. La planta hay que sacarla para dar servicio de mantenimiento y tú tienes que tener una contingencia. Apagones financieros, entonces, son. Sí, totalmente, totalmente. O sea, vuelvo y digo, ¿por qué se habla de generación? Bueno, porque es tú, como estrategia comunicacional, tú dices, bueno, no, cuando esté aquella planta, porque tú no dices, no, aquí hay que comprar 50,000 transformadores, o sea, eso tú no lo dices. ¿Por qué? Porque las soluciones en distribución no son tan rápidas. Por ejemplo, muchas de las cosas que se necesitan aquí para mejorar la distribución son transformadores. Y eso se fabrica a demanda. O sea, no es que tú tienes un stock. Claro. Tú puedes tener transformadores pequeños, cosas que son estándar, pero esos transformadores grandes de subestaciones que se requieren para mejorar la distribución, eso tú tienes que pedirlo y hay que esperar a que lo hagan. Y ven qué número te tocó en la fila, porque la fábrica no te está esperando a ti. La fábrica tiene órdenes puestas, entonces, bueno, a usted le tocó el turno 25 y hay que esperar. Hay que esperar, a veces hay que esperar 2 años para que te entreguen un transformador en una que tú lo mandas a fabricar. Complicado. Entonces eso no es tan simple, en eso no se puede improvisar. Y digo, y repito, el problema es que no hay un plan, nada de eso se ha empezado a hacer. El mismo presidente Abinader dijo que el año que viene, en 2026, es que van a licitar generación adicional. Entonces ya ustedes saben que la licitación, si se hace, ¿verdad? Terminará, se va a llevar todo el 26 a hacerla y construir una planta toma 5 años por lo menos. Claro. O sea que se va a ir el periodo. Y bueno, y él lo dijo, que fue que no le dejaron contratada generación. Él dijo todo eso. Pero se licitó una segunda Punta Catalina, por así decirlo, en la administración de Rubén Bichara, yo recuerdo. Y el mismo Antonio Almonte dijo que hay que parar licitaciones, porque no se sabe quién va a ganar. Y no se le dio continuidad. Si siguen otra Punta Catalina al lado de esa, que ya estaba el muelle de carbón, o sea, ya hay infraestructura ahí hecha, probablemente ya estuviese encendida. A eso me refiero. Si le hubieran dado continuidad a esa licitación que había comenzado en esa administración Rubén Bichara, yo creo que otro gallo. Lo que pasa cantando. Es que eso se satanizó. Aquí se dijo de todo. Se dijo de todo eso. Y es difícil tú volver sobre después que hay una Steven Pinker, el psicólogo, dice que nosotros tenemos el ser humano tiene una dificultad para deshacer lo que ya hizo. O sea, nosotros tenemos una dificultad estructural, cerebral, que nos impide deshacer lo que ya hicimos. Entonces, en política a ti te enseñan a atacar al contrario, a defenderte del ataque al contrario, pero nunca a defenderte de lo que tú mismo dijiste. ¿Entiendes? Es difícil. José Eliseo Almanzar, que sigue con nosotros aquí, queremos conversar de un tema que yo recuerdo al inicio, cuando se produjo esa gran crisis y esa conmoción nacional que significó la tragedia Jet Set, donde perecieron unas 236 personas. Diste en la plataforma de Santiago Matías una opinión que se podía decir en ese entonces impopular. Porque el pueblo dominicano, con justa razón, quería justicia. Quería justicia y quería un castigo para los responsables o los corresponsables de esa tragedia. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo a eso se ha desarrollado en el tiempo? Tú dijiste cuáles son digamos, las penas que existen en nuestro código para ese tipo de acciones y de inmediato tuviste muchísimos inconvenientes. De hecho, el mismo Santiago Matías te acusó de ser un comunicador empleado, de qué sé yo qué. ¿Cómo tú has visto eso con el paso del tiempo y cómo has visto el desarrollo, el desempeño
de la barra de defensa del señor Antonio Espaillat? Mira, ese caso ha tomado el curso que debió tomar en el tribunal. Es un tema de una posible imputación, porque es posible todavía. Eso no es 100%, vamos a decir, seguro que él sea imputado por homicidio involuntario. ¿Por qué? Porque tú tenías que conocer que podía causar el daño. O sea, hay una serie de cosas que tienen que conectarlo a él con el hecho material que se produjo. Y eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Porque, por ejemplo, donde nosotros estamos aquí, ahora grabando esta entrevista, ninguno de nosotros sabemos, o ustedes que son los habitués de aquí, ustedes no saben cuánta carga soporta un muro de aquí, ni cuánta varilla tiene, ni si está a punto de desplomarse. Porque si ustedes supieran, no vinieran, ¿verdad? Entonces eso mismo sucedió con Antonio Espaillat. Probablemente le dijeron que había filtraciones, pero nadie le dijo que se iba a desplomar el techo. Porque si le dicen eso y prueban que se lo dijeron, y como quiera siguió, entonces ahí se podría imputar. Pero todo eso no lo puede probar. Pero supuestamente esas son parte de las conversaciones que hay en los celulares de él y su empleado. No, las conversaciones que el techo se podía caer, literalmente así. Bueno, lo que pasa es que hay que ver el experticio técnico de un empleado que no es estructuralista, que como ese empleado que no es estructuralista, que no tiene conocimiento técnico, sabe que el techo se va a caer. Bueno, los desprendimientos que se dieron, que quedaron registrados, gente herida por esos escombros. Pero hay también, así como hay eso, hay unas cotizaciones de unas personas que se contrataron para reparar, que dijeron, hay que corregir la filtración. Pero nadie le advirtió, ningún técnico, de lo que subieron ahí, lo que instalaron los aire acondicionados, que instalaron todas esas unidades de aire acondicionado, que instalaron los tinacos. No se ha podido probar, yo no he visto el fardo probatorio, pero hasta ahora no se ha podido determinar que lo que sucedió allí o la situación que había allí representaba un riesgo y que por ende él tenía que resolverlo. De hecho, la jurisprudencia francesa, que es la madre en derecho civil de nosotros, establece, hay una cláusula de vetustez de las edificaciones. O sea, cuando son edificaciones muy viejas y producen daño. O sea que el dueño de la edificación se libera simplemente probando que hizo lo que estaba a su alcance y bajo su conocimiento para repararlo. Entonces, ¿qué le dijeron a él? Que había una filtración. Bueno, pues él procedió a corregirla. Había una cotización de X cantidad y otra de otra cantidad. Y él se fue por la más bajita. Probablemente lo que hubiese hecho cualquiera. Ahora, ninguno de los que subió allí, que evaluaron técnicamente antes de cotizar, porque se supone que antes de cotizar subieron ahí, ¿verdad? Se ha probado que le advirtió que esas filtraciones habían afectado la estructura a ese nivel. Y de hecho, había la mesa donde él se sentaba, todas las personas que se sentaron allí, que eran amigos de él, perecieron. O sea, y era donde él se sentaba. Él no estaba sentado ahí porque estaba de viaje. O sea, y estaba su hermana, y ahí se sentaban sus hijos también. O sea que es algo que realmente es un tema fortuito. Que se podía prever, sí, bueno, probablemente si quienes instalaban las estructuras en el techo, quienes fueron a cotizar, hacían una evaluación profunda y dejaban constancia del peligro que corría la estructura. Pero él no lo sabía. Entonces, y a él es que están imputando. Entonces, lo que hay que probar es eso. Entonces, ¿qué pasó con ese caso? Bueno, tomó el curso de los acontecimientos que se han dado hasta ahora. La prisión máxima, en caso que se pueda probar todo eso que yo dije, es de 6 meses a 2 años. No importa si es un muerto o si son 100. 6 meses, 2 años. No importa. Lo que varía es la indemnización. Que hay que, en vez de indemnizar a 1, habría que indemnizar a 100. Ahora, ¿quién es que tiene que indemnizar? Es el propietario del edificio, no el autor material, porque el Código Civil Dominicano establece que los responsables por los daños que provocan los edificios son los dueños. Entonces ahí tendríamos que irnos a la compañía, que es la que tiene que indemnizar. ¿Y cuál es el patrimonio de una compañía? Bueno, el monto de sus activos. Entonces, si el activo era el solar de IEC, bueno, hay que esperar que se venda y distribuirlo después que te condenen en el tribunal. O
O sea que ese es, lamentablemente, tú me preguntas si yo estoy de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo, pero esa es la ley que hay. Esa es la ley que hay. No podemos, vamos a decir, los tribunales no pueden decidir, o no deberían, porque lo hacen, por un tema de indignación colectiva o por un tema vamos a decir, de consternación popular que hay con esa tragedia, que también todo el mundo perdió gente que conocía ahí. Y había, entonces, pero esa es la realidad jurídica. Pero por lo menos debe servir esto como para ir llenando esos huecos legales que se identifican con hechos como este, porque el propio presidente de la República inmediatamente al otro día dijo, se necesita la ley esta de supervisión de las infraestructuras. Bueno, al otro día lo dijo, ¿ah? Sí, el problema, sí, el presidente. Pero más nunca se volvió a mencionar. Pero claro que sí, porque si aquí no hay una supervisión de obra, es porque falta un reglamento. Y ese reglamento quien tiene que emitirlo es él. Es él, exactamente. La ley que crea el ministerio del MIBET establece la supervisión de las obras. Pero no es reglamento. No, la ley la dispone como una atribución del MIBET. Y entonces hay un mandato de regular eso, de conformidad con el reglamento, dice. Entonces al final de la ley le da un plazo de 6 meses al presidente para emitir los reglamentos, no ese, todos los reglamentos de la ley. ¿Qué pasa? Que hay algunos que están emitidos, pero ese no. Ese no. Ese reglamento debió haber estado en vigencia desde marzo del año 2022. ¿Entienden? Entonces el Poder Ejecutivo no ha emitido el reglamento. Y aún después de haber sucedido esa tragedia, tampoco. Ese reglamento no está ni siquiera en consulta como lo establece la ley 200-04. ¿Y por qué no lo han emitido? Es muy sencillo. El costo de esa supervisión, ¿quién lo va a pagar? O sea, el MIBET tiene personal para eso, tiene recursos, no lo tiene. Y a nadie que le digan, por ejemplo, un edificio de apartamento, que tú le digas a cada condominio, miren, hay que hacer una inspección estructural y hay que buscar 20,000 pesos cada uno para hacerla. ¿Quién lo va a hacer? ¿CODIA? ¿Quién es que va a hacer la supervisión estructural? ¿Cómo van a saber si es una supervisión fidedigna? Se está haciendo con los criterios. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo tú vas a evaluar un edificio de 20 años, de 30 años? En los nuevos tú lo puedes hacer, que de hecho lo hace el MIBET. Hay un departamento de inspectoría. Pero lo que está construido no hay cómo evaluarlo. Por ejemplo, ¿cuánto va a costar un seguro para un local comercial? Una tienda de esa grande que hay aquí, un supermercado grande. ¿Cómo tú lo vas a evaluar? El riesgo, ¿por qué? Por el volumen de gente que maneja. Todo eso, un supermercado de esos que tiene un aforo para 1,000 personas. ¿Cuánto va a costar un seguro de eso? ¿Quién va a pagar eso? ¿O el consumidor? El consumidor es que va a pagar todo eso. Entonces, el sector turístico, las megaconstrucciones que se hacen. No, ¿y cuáles son las estructuras? Por ejemplo, usted cumplió con todas sus normas, pero al lado suyo lo hizo un maestro constructor. ¿Entiende? Para el dominicano que le gusta mucho comprar casas de esquina para hacerle 2 puertas. O si no, que se me casó un hijo, hace un segundo piso, y casó otro, hace un tercero. Es así. Entonces, en la informalidad que hay aquí, es muy difícil de ejecutar ese tipo de cosas y sobre todo el costo que va a tener. Y yo vi que en el Código Penal nuevo pusieron unas cantidades de sanciones ahí para los dueños de edificaciones que yo voy a ver cómo que eso lo van a ejecutar, porque realmente va a ser imposible que se construyan edificaciones de forma, edificaciones con mucha capacidad de gente. O sea, lo que va a haber que asegurar ahí. Y otra cosa, la prescripción, por ejemplo, en el Código Penal son 10 años. En el Código Civil, perdón, ahora mismo, son 10 años. En la prescripción contra las acciones, contra los ingenieros y arquitectos que por los defectos de las obras. Pero aquí la está ampliando. O sea, un arquitecto para firmar un plano aquí está adquiriendo una responsabilidad prácticamente por 20 años. Y eso no puede ser. O sea, eso
No puede, porque ya está en la ley, en el Código Penal nuevo. Pero eso va a incrementar el costo, porque ese arquitecto va a tener que contratar un seguro. Y si el arquitecto se muere, que son 20 años, ¿a quién vamos a imputar? Exactamente. ¿Entiendes? O sea, es que son muchas cosas. Y obviamente eso fue por la indignación y la consternación que produjo esa tragedia. Bien, vamos a hablar sobre, bueno, el ámbito internacional. Y yo creo que la tragedia de Charlie Kirk, este comunicador, el líder del movimiento Turning Points, que fue, digamos, en gran medida responsable de captar esa juventud militante que votó por Donald Trump y el movimiento de él, el MAGA, Make America Great Again y todo eso, pues ha conmocionado a gran parte del mundo. Y de hecho, mi amigo Elvin Calcaño dice que en la revista Jacobin, dominicano él, estudió en la Complutense de Madrid, dice que ya Estados Unidos está en un escenario, está en plena guerra civil. ¿Qué lectura tú le das a esa tragedia y qué puede venir de acá en más? Mira, la generación actual, donde estamos nosotros, es la generación que más habla, que ha ejercido el derecho de la libertad de expresión de una forma más amplia. Hablamos por las redes sociales, hablamos por los medios de comunicación, pero a la vez es la generación que menos escucha. ¿Entiendes? O sea, tú hablas en cajas de resonancia, donde la gente dice lo mismo que tú y construye una realidad absoluta sobre determinados puntos. Charlie Kirk era un exponente de una de esas cajas de resonancia que la gente las indica como de derecha. ¿Qué defendía él? Derecho a la vida, o sea, criticaba la interrupción del embarazo en todos sus niveles, le metía la religión en el medio, cosa que anula todo juicio científico y crítico. Cuando usted pone el ingrediente religioso, ya usted anuló el debate. Y defendía también el derecho a portar armas, a tener armas. Entonces, es una expresión de la intolerancia. Guerra civil en Estados Unidos. Hace tiempo que yo creo, y ahí están las grabaciones, yo tengo años diciendo eso en los medios de comunicación. Estados Unidos es un país que tiene 350 millones de armas de fuego en manos de civiles. ¿Entienden? O sea, es un país donde la constitución de ellos establece como parte del derecho natural el tener armas. No dice armas de fuego porque en ese momento decía armas. ¿Por qué? El derecho a tener armas de carácter universal es una importación de Inglaterra, no es una creación de los Estados Unidos. Es una importación. ¿Y por qué? Bueno, porque Inglaterra era una isla y había que defenderla. Entonces todo el mundo tenía que estar armado. Entonces, ¿cuál es el giro que le dan el constituyente norteamericano? El constituyente norteamericano, y es bueno que a los quienes nos están oyendo, hay un conjunto de ensayos que se llama El Federalista, que lo escriben los constituyentes norteamericanos, donde está la base doctrinaria de los derechos fundamentales y de lo que está en el Bill of Rights, que son las primeras 10 enmiendas de la Constitución. Y cuando se refiere a las armas, la lógica del constituyente norteamericano es que un pueblo armado siempre es más que su gobernante. O sea, es más que los cuerpos armados que tengan los gobernantes. Si nos armamos todos, somos más que ellos. Y el control de soberanía la hace el ciudadano, porque tiene armas. Bueno, entonces, obviamente eso ha ido mutando en la Constitución hasta que entre los años 2007, 2008, por ahí, se produjeron 2 sentencias de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué dicen? Una elimina es una frase que hay en la Constitución que dice portar y tener armas, punto y coma,
una milicia bien regulada es necesaria para protegerla. Entonces, lo leían hasta el 2007, eso se leía junto en un enunciado. Bueno, tú puedes tener armas porque puedes formar una milicia. Y dijo Anthony Scalia, el juez, dijo, no. Es que son dos enunciados. Uno es tener armas y otro formar milicia. Porque tú puedes tener armas sin estar en la milicia. Y puedes estar en la milicia sin tener armas. Son dos enunciados. Y luego entonces vino otra sentencia, en un caso de un policía en Washington, donde dice, bueno, como esto ya es un derecho fundamental que lo reconocimos allá, solamente se le puede eliminar por vía de decisión judicial. O sea, todo el mundo tiene derecho. Barack Obama, cuando se iba, emitió una orden ejecutiva diciendo, bueno, miren, las personas que tienen problemas mentales de un nivel X hasta tal punto que no pueden ser autónomos, no pueden tener armas. Bueno, y eso lo declararon inconstitucional. Si no, es que si usted tiene un ciudadano que tiene problemas mentales de ese nivel, usted tiene que llevarlo a un juez y el juez da una sentencia para que él no pueda tener armas. Entonces, ese conflicto siempre ha estado. Entonces, ¿qué pasa? Charlie Kirk era el símbolo de esa corriente joven que entraba a las universidades a dar charlas. Las universidades de Estados Unidos se han vuelto centros de cultura de cancelación y de persecución ideológica, en vez de centro de producción de conocimiento. Y ahí vamos a conectar eso con la geopolítica. En la debilidad del sistema de educación superior norteamericano, en innovación, que son los líderes en muchas cosas. Pero ¿cuál es la debilidad? Es que es excesivamente caro. Requiere demasiado financiamiento. Y cuando usted requiere tanto dinero para funcionar, usted tiene que cogerlo de donde venga. Entonces, Israel, por ejemplo, durante muchos años financió el sistema de educación norteamericano mediante una estrategia. El universitario, ¿no? ¿Eh? El universitario. Sí, universitario. Mediante una estrategia que se llama el Hasbara. El Hasbara es la inversión que se hace para posicionar opinión pública ideológica pro-Israel. Fíjense que ustedes agarran los libros de historia de Estados Unidos, de escuela, de hace 30 años, y donde hablaban del Holocausto y de la persecución, el antisemitismo. Los israelíes eran una minoría perseguida, víctima. Bueno, ustedes agarran un libro de hoy y se van a dar cuenta que dentro de los grupos de blancos opresores están los israelíes. O sea, pasaron. O sea, están al lado de Ku Klux Klan, al lado de todos los grupos opresores. De ser opresores. oprimido a ser los opresores. Entonces tú dices, ¿y cómo sucedió eso? Hay un paisito que se llama Qatar. Qatar, que es árabe, ha estado bombeando cientos de millones de dólares al sistema de educación norteamericano a través de la hermandad, el Muslim Brotherhood, la hermandad musulmana en Estados Unidos, donde han formado, hay ya más o menos entre 5,000 y 8,000 escuelas, porque forman profesores de escuela en la Universidad de Brown, en Cornell. Ellos tienen varias universidades a las que le han dado en Texas A&M, que es donde está el pensamiento más radical, ¿eh? Sí. O sea, en Texas, mira dónde se meten. Y han formado miles de profesores de historia que se han aliado a una corriente de pensamiento aquí en Estados Unidos que se llama el Critical Race Theory, que es el reescribir la historia desde el punto de vista racial negrocéntrico. ¿Entiendes? Mira, todo eso se ha ido alineando y por eso ustedes vieron que las protestas pro-palestinas, ¿dónde comenzaron? Fueron en las universidades. Claro. Y en la Universidad de Ivy League, en Columbia. O sea, ese movimiento ya se ha llevado rectores de universidad. Claudine Gay, que era la rectora de Harvard, la sacaron porque el lobby israelí empujó para que la sacaran. Entonces, hay una batalla ideológica que se está dando en Estados Unidos a todos los niveles con la influencia de gobiernos extranjeros como Qatar, que señores, a Qatar hay que ponerle atención.
los cataríes son los dueños del entretenimiento principal en el mundo, que es el fútbol. O sea, Totalmente. Al Jazeera es una cadena del gobierno catarí. O sea, Al Jazeera, los cataríes son los dueños del Paris Saint-Germain. Claro. Son los dueños del media del fútbol. No, yo tengo la camiseta del Barça. Del Barça. Sí, Qatar Foundation. O sea, el entretenimiento, la hegemonía cultural de Europa la dominan los cataríes. Y te dominan también parte de la hegemonía cultural de los Estados Unidos. O sea, donde los americanos los ricos norteamericanos mandan a estudiar a los hijos, que tienen que pasar unos filtros grandísimos para entrar, es financiado por el gobierno de Qatar. Un país donde una mujer no puede manejar un carro. Los cataríes tienen visa waiver en Estados Unidos. Entran sin visa. Y saben a quién, o sea, en la lista de visa waiver, lo pueden buscar. ¿Cuáles son los últimos países a los que Estados Unidos le ha dado visa waiver? Israel y Qatar. Y se la dieron al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, mucha gente no sabe que el gobierno Netanyahu financiaba a Hamas a través de Qatar. O sea, toda la cúpula de Hamas vive en Qatar. Claro. ¿Dónde fue ese bombardeo que se produjo? ¿Dónde fue Donald Trump? El primer viaje que hizo Donald Trump. ¿Dónde fue? Donald Trump fue a Arabia Saudita, fue a Omán, fue a Qatar y de Qatar trajo un avión que le regaló a la familia real. Un avión, un 747. O sea, un avión de casi 500 millones de dólares. Tenga, llévese eso de regalo. ¿Entiendes? Entonces, tú estás hablando con gente que te domina todo eso. Ustedes recuerdan el Mundial de Fútbol, ¿verdad? Cuando ganó Argentina. Claro, 2022. Que fue en Qatar. Ustedes no recuerdan el Qatar Gate. Sí. Todo el dinero que dieron los cataríes en la Unión Europea para poder celebrar el Mundial sin sanciones por violación a los derechos humanos. No, y que ahí se, exactamente, derechos humanos. 2,5 millones de dólares. Pero antes tenían otra andanada. Recuerda que vino el escándalo FIFA que se llevó al presidente Joseph Blatter. No, se lo llevaron en los Estados Unidos. Que sí, que se lo Estados llevaron. Unidos, como... Dijeron, aquí hubo fraude y se compraron a base de papeleta. Sí. Oye esto, que qué cosa más novedosa. A base de papeleta se compraron las sedes de Rusia y de Qatar. El FBI que investigó eso. Pero la cosa más, la cosa más, vamos a decir, que llama la atención es que los cataríes, a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, le encontraron 2,5 millones de dólares en su casa, en Suiza, que se lo dan a los cataríes. Los cataríes, ¿y ustedes saben cuáles fueron las sanciones para los cataríes? Bueno, hay una lista de individuos que no pueden entrar, oigan la sanción, no pueden entrar a los edificios públicos de la Unión Europea. Esa fue la sanción por sobornar a un parlamentario, porque tienen demasiado dinero y tienen demasiada influencia en la diplomacia mundial. Fíjense que después que Israel los ataca, ellos convocaron una reunión entre los jefes de Estado de los países árabes, donde estaba el presidente de Egipto, donde estaba Mohammed bin Salman, que es enemigo de la familia real catarí. La única frontera terrestre de Qatar era con Arabia Saudita y duró como 3 años cerrada. Exactamente. Pero acudió Bin Salman. Pero Bin Salman estaba ahí. El príncipe árabe, claro, que domina Arabia. Claro, estaba el presidente de Irán. ¿Por qué? Porque Donald Trump se lavó las manos. Claro. Donald Trump dijo, ay, esto no lo apoyamos. Y de inmediato aquí Sí. también, condenamos el ataque de Israel. Sí, pero Donald Trump hizo eso, pero mandó a Marco Rubio. Sí. 2 días después, y a tomarse una foto orando en el muro de los lamentos. Y tú sabes. Sí, yo dije esto, pero mira. Estamos contigo. Sí, siempre fiel. Sí, yo dije esto, pero te mando aquel. Entonces, eso él es el ajedrez. ¿Qué pasa? Que de repente, esa expansión operativa de Israel, que ha atacado 5 países ya, desde el 7 de octubre, 5 países lleva. Esa expansión operativa de Israel, ya los otros países árabes le están viendo como una amenaza. Porque por la incapacidad de contenerlo que tiene Estados Unidos, no la incapacidad, la falta de voluntad para contener a Israel que tiene Estados Unidos, que para
apoyar eso ha vuelto prácticamente inoperante la comunidad internacional multilateral. O sea, la ONU se ha quedado sin ningún tipo de herramienta. ¿Tú crees, José Liceo, que digamos, los últimos días de Charlie Kirk, donde él mostraba un obvio enfrentamiento contra los lobbies israelíes, donde él, además de sus altisonantes declaraciones, ¿verdad?, que hacen mucho eco y provocan mucho encono en el progresismo mundial, pues el hombre estaba, para mí, de alguna manera, despertando ante la realidad y estaba ideológicamente girando más a una postura más soberanista a la que ha llegado, por ejemplo, comunicadores como Tucker Carlson. Entonces, ¿tú crees que eso pueda tener algún tipo ¿verdad?, de razón para borrarlo? Mira, cuando tú ves hay un adagio que dice aquí que por la intensidad del llanto se sabe de quién es el muerto. Entonces, ¿a quién beneficia eso de Charlie Kirk? Realmente. Eso es. No es a Israel. No es a Israel. Es un tema de política doméstica en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la fortaleza, por ejemplo, no de los republicanos, del MAGA, que es el movimiento de Trump? MAGA ya es una ideología política. Sí, PPH. Sí. Es una ideología política. ¿Y que PPH? Sí. Más o menos, pero más radicales. Sí, claro. El MAGA es una ideología política. ¿A quién beneficia eso? Al MAGA, los radicaliza. Eso los radicaliza. Porque del otro lado lo que ha habido son celebraciones. O sea, el liberalismo celebró eso. Una cosa que es condenable. Condenable, una barbaridad. Para tú rebatir a un opositor, tú tienes que eliminarlo. Pero que no es un hecho aislado. Eso no es un hecho aislado, señores. Vamos a ver los últimos 24 meses. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Un tiro que por poco mata a Donald Trump, candidato presidencial, a que intentaron eliminar por la vía de los tribunales varias veces, sí, y no pudieron. Y ya lo último fue la eliminación física, que se salvó de milagro. Pero después de eso, ¿qué pasó? Mataron a una congresista en Minnesota, a ella y el marido. Sí, claro. Mataron 2 diplomáticos israelíes en pleno Washington, D.C. Una pareja joven. Los eliminaron. Un atentado al gobernador de Pensilvania. O sea, eso se está dando, Charlie Kirk. O sea, es un extremismo ideológico que hay ahí, donde es un país que se está manejando en un clima de confrontación total, donde se están eliminando. Mira, el pilar de los Estados Unidos era el contrapeso institucional, era el respeto a la institucionalidad. Aquí, a golpe de sentencia, la Suprema Corte de Justicia le ha permitido a Trump hacer de todo. Claro, y tiene una mayoría trompista tiene él en la Suprema Corte. Claro, son mayoría trompista. ¿Qué republicana? Trompista. Son 6 conservadores. Lo que está pasando, por ejemplo, con la Reserva Federal, donde él ha intentado por todos los medios presionar para que bajen la tasa de interés. Y los miembros de la Reserva dicen que no. O sea, que espérate, que tienen que darse unas condiciones. Y bueno, la última, la gobernadora Cook, que tuvo que ir a la Suprema Corte de Justicia para buscar protección. Entonces, y ni hablar de la reforma migratoria, de todo. O sea, son temas disruptivos que hay ahí. Se está gobernando un clima de confrontación que dice un politólogo argentino, Daniel Sobato, dice que acuña un concepto que se llama la eficacia. El ciudadano lo que quiere es resultado, no le importan las leyes. Porque le han vendido a la gente un falso dilema, que para obtener resultados no hay que respetar las leyes, porque las leyes no sirven. Es el tema de El Salvador, con Bukele. Si el ciudadano le dice, mira, para tú estar seguro, tú no puedes tener derecho. O sea, tú tienes que dejar que, por ejemplo, tiene que permitirse que yo te prive de libertad por tiempo indefinido sin llevarte a juicio. ¿Por qué? Porque eso es para que tú estés seguro. O sea, le han vendido eso. Cuando el desafío es precisamente garantizar la seguridad dentro del marco de respeto de la ley. Tú tienes mi ley en Argentina, la sierra eléctrica, esto no sirve. ¿Entiendes? Es el gobernante que está ahora, que yo creo que él está a 2 pasos, él está a un pasito de hacer una cosa así,
pero ya no tiene la legitimidad popular porque No. perdió unas elecciones. Pero si él tuviera un resquicio de la popularidad que tenía, arma un lío. El asunto arma es- un lío como en El Salvador. Pero mira, Pero en Argentina no es fácil. ese es un espejo en el que nosotros tenemos que vernos. Argentina tiene un país de tradición golpista y de eliminar Sí, y, sí, sí, y de claro. quitar presidentes. Eso lo quitan. Sí, ahí. pero siempre piensan lo que se oponen, que el peronismo está muerto. Sí. Siempre dicen, Pero- ahora el peronismo está muerto. ¿What? Mira, ese es el espejo Y es como argentino. el fantasma ese de Marx. El espejo argentino es uno en el que tenemos que vernos nosotros como país. Cuando ganó el presidente Abinader, sí, me dijo un politólogo argentino, me dijo, presidente Abinader se me parece a Mauricio Macri. Ay, mi madre. Dice, a Macri le No son decían, buenas noticias, ¿no? a Macri le decían el caballo de estatua. ¿Cómo así? Yo, un caballo hermoso, perfecto, pero no te lleva a ningún lado. ¿Entiendes? Él es perfecto, con las proporciones perfectas, todo, pero no te lleva a ningún lado. Y eso me lo dijo un año. El presidente Abinader tenía un año. ¿Qué pasa? Que aquí se ha apostado por construir un Estado socialista. La República Dominicana va camino hacia un Estado socialista, por un Estado donde usted subsidia el combustible, la electricidad, y le da a 1.400.000 familias ayuda del gobierno y un 55% de la gente depende del Estado, es un Estado socialista. Estado socialista en el tema de gasto público. Socialista sin planificación. Sin Sí, planificación, porque, a lo exacto, loco. socialista sin planificación, porque Fórmula terrible China ahora esa. mismo tú no sabes tú sabes que capitalismo claro no es, pero una nueva formación Bueno, económica. imagínate, Porque claro, en la porque es lo mejor de los dos mundos. en la capa de la microeconomía, óyeme, no es solamente capitalista China, es libertaria. Sí. Y sí. Ahí hay libre competencia de verdad. Y con una carga fiscal mínima. A eso me refiero, en la capa de la microeconomía, en lo Entonces- macro es otra cosa. Entonces tú dices, ¿y cuando haya que desmontar todo eso aquí? O sea, el que tú le estás dando una tarjetita de supérate. Ustedes saben cuánto, señores, en la pandemia, aquí se le daba apoyo de ese tipo a 1.500.000 familias. Hoy en día, 5 años después, nosotros estamos dando el apoyo a 1.400.000. Una locura. Pero al mismo tiempo, hemos nombrado alrededor de 120.000 empleados públicos nuevos. O sea que tú puedes hacer una correlación. Dice, bueno, mira, los 100.000 que yo tumbé de aquí fue porque yo lo nombré en el Estado. ¿Entiendes? Y cuando haya que desmontar todo eso, nosotros no podemos pagar eso. O sea, ya llega un momento donde no podemos pagar eso. Tú no puedes tener... la República Dominicana, por ejemplo, está por debajo en porcentaje del PIB, y el gasto público como porcentaje del PIB, está por debajo de todos los países de la región. 21% es lo que maneja el resto de la región. Nosotros estamos manejando un 18%. ¿Por qué? Porque la presión tributaria es 15% y nos endeudamos por 3,5%, 4%. Estamos manejando 19%. Y los demás países de la región están en 21%. ¿De dónde que nosotros vamos a sacar dinero para mantener ese monstruo que nosotros hemos creado? Eso va a haber que recortar, y eso es lo que le ha pasado a Milei. Lo que Milei está haciendo desde el punto de vista económico es correcto. Es correcto. Pero ¿cuál es el análisis que hace una persona que ya era pobre, que tenía problemas y que ahora está pagando electricidad más cara, está comprándolo todo más caro? Te dice, bueno, dice, el dólar estaba a 400 cuando estaba Alberto Fernández y ahora está a 1.500. Ese es el análisis que te hace. No, y además... A mí me regalaban la electricidad y ahora yo la pago. No, y simbólicamente y en la práctica, el problema es que Milei no puede ahora justificar esa motosierra porque se ha descubierto que su hermana aparentemente es una jeva que coge cuarto de corrupción en una institución que recorta a los discapacitados su pensión. Oigan lo cruel de esta vaina. ¿No? Y que observó una ley, por ejemplo, una ley de asistencia con medicamentos para niños. La observó porque no hay recursos. Pero él ha ido 11 veces a Estados Unidos, quiero que sepa. 11 viajes ha dado. 11 viajes, gastando cuarto ahí, ¿no? Y además, jefe de Estado. También, o sea, señores, habían cacerolazos hasta en la Recoleta. Yo no he ido a Argentina, pero el que va a Argentina sabe muy bien que la Recoleta. Yo estaba ahí, sí. Tú has estado ahí, tú sabes. Eso es zona de rico, donde arrasó Milei.
cacerolazos en la Recoleta. O para las universidades, En el señores. fin de semana. Yo tengo contacto con académicos argentinos. Lo que está pasando en las universidades de Argentina, eso es una cosa. Universidades que le están cortando la luz. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, que funcionaban con subvenciones, el CONICET, que es el organismo de científico, eso está en una ruina. Señores, pero que hay los 3 Nobel latinoamericanos, premios Nobel de ciencia en Latinoamérica. ¿Tú sabes dónde son? Argentinos. Entonces, ya tú sabes. Así es. O sea, lamentablemente, como bien dices, yo creo que eso es de lo más acertado, que nosotros nos veamos en ese espejo. Hay que verse en ese espejo, porque eso va a haber que desmontarlo. Hay que ver en varios espejos. En ese espejo y en el espejo de Venezuela también. Pero para terminar con lo de CARE, que es algo que me llama mucho la atención. El movimiento MAGA ha dado muestra de agresividad, de radicalismo, ha hecho una cosa que era impensable, como esa revuelta, esa intentona toma del Capitolio en la primera democracia del mundo. Y pasa lo de CARE ahora. Cuando yo leí la noticia, bueno, pero Estados Unidos coge fuego. Porque esta gente, lo que pasó con Martin Luther King, pero lo que ha pasado con ciudadanos que nadie conoce, de que han sido víctimas de abuso y se han armado una revuelta y han quemado y han saqueado. Yo dije, ahora esto va a ser el infierno, pero no pasó nada. Claro. ¿Qué explicación tiene eso? Bueno, ¿Y qué significa para Donald Trump eso? Es que hay que ver quiénes son más radicales, porque son radicales los dos. Pero, por ejemplo, cuando lo de George Floyd, Estados Unidos se prendió en fuego. Pero, ¿qué pasa? Estaba cerca de unas elecciones. ¿Tú ves? Entonces, eso se instrumentalizó. Black Lives Matter, y Antifa, que eran agitadores profesionales, pagados con muchos fondos, que de hecho después Black Lives Matter prácticamente se desbarató, porque los dirigentes eran millonarios. Salieron millonarios de ahí todo, con casa, en suburbios caros y con expedientes de corrupción algunos. Eso se desarticuló, porque eso es una cuestión electoral. Eso era para instrumentalizarlo por los demócratas. Ahora, como las elecciones no están cerca, probablemente por eso tú no has visto esos brotes de violencia, porque no hay un interés de magnificar eso. O sea, eso cumplió su objetivo, que es mantener el debate arriba y a la vez mantener aglutinados a los seguidores de Trump. Que la clave de Trump fue mantener a su rebaño compacto. Mientras más lo atacaban, la gente más se radicalizaba dentro de sus seguidores, de su feligresía. Es una religión. El MAGA es como lo woke. Es el mismo fenómeno. Es una religión que no se sale de esa trampa está jodido. Es una religión sin Dios, que rechaza la ciencia. Solamente son cajas de resonancia que actúan en una dirección y cancelan todo lo otro. Por eso, cuando comenzamos a hablar, dije que esta generación está instruida para hablar, pero no para escuchar. O sea, hay gente que el diálogo requiere una disciplina, no solo de escuchar, porque también hay gente que simula que te está escuchando, pero lo que está esperando es que tú te calles para él hablar. Sí, o sea, sí, eso es. Y hasta se pone nervioso. Claro. Te dice, como un meme que me mandaste el otro día. Te dice, mira, esta mesa es azul. Bueno, entonces tú te pasas media hora argumentando que es blanca. Y desde que tú te callas, él dice que es azul otra vez. O sea, no oyó nada. De lo que tú le dijiste. Entonces también otra cosa. La gente entiende una cosa, una práctica muy, vamos a decir, que se ha hecho muy común, es el entender que todo diálogo es un debate. Y no es así. O sea, yo no es para convencerte a ti ni para que tú me convences a mí, es para que tú oigas mi posición y yo oiga la tuya. Exactamente. ¿Entiendes? Yo no te quiero sacar. Entonces, cuando alguien viene a hablarte de algo contrario a lo que tú crees, tú subes los guantes de una vez. Porque así está entrenada esta generación. Esta es la generación de resultados sin proceso. O sea, es ahora, yo lo quiero. Cuando nosotros estábamos muchachos, había que ver televisión, turnarse, que llegó la luz y hay que turno. Ahora no, ahora cada uno tiene una pantalla. Y dame pausa, que voy a jugar. Y vuelvo y lo pongo en play donde yo quiero. O sea, todo es lo que yo quiera. El ser humano ha adquirido la capacidad de editar el mundo, cambiarse el cuerpo, ponerse como él quiere. Entonces la realidad, la historia, reescribirla como él quiere, como a él le gusta.
Entonces, eso hace que tú no escuches, tú no tienes por qué aceptar nada que no sea lo que tú quieres y lo que tú piensas. Y eso es lo que provoca esa polarización. Y obviamente el discurso político instrumentaliza todo eso y lo usa. Ha estado con nosotros José Eliseo Almanzar. Vean esta entrevista, señores, varias veces. Yo entiendo que José Eliseo va a repetir aquí en un par de ocasiones por lo menos. Gracias por venir. La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.